Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos. Vamos a ver, a dar unos segundos a que la tecnología nos ayude en vez de darnos problemas. Pero mientras vaya abriendo su Biblia, hermano, en Marcos capítulo 1, vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones en el Evangelio de Marcos. Y estamos ya en el quinto mensaje de esta serie, en este mensaje que se llama Jesús, Señor misericordioso. Marcos capítulo 1, versículos 29 hasta el versículo 45. Y dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la Escritura, que es inerrante, que es infalible, que es suficiente, que es toda autoridad, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti en este domingo, Señor mío, congregar, estar como el cuerpo de Cristo. Señor, te agradecemos todo esto que no merecemos, Padre. Te pedimos que en esta mañana nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea iluminado por tu Espíritu Santo, para ver no solo a nuestro Cristo, Señor, que es toda autoridad y es todopoderoso, sino también conocer, Señor, eso en su corazón llamado misericordia para con nosotros, esa su compasión, Señor, esa su gracia de venir a salvarnos. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a tomar un par de segundos a ver si esto quiere funcionar. Yo me imagino que sí. Solo es para que tengan ahí, mis hermanos, el título del mensaje y los versículos de los cuales estaremos en esta mañana hablando. Parece que ya lo tenemos. Muy bien, mis hermanos, hemos visto ya que Juan el Bautista anunció la llegada del Rey de Reyes. Hemos visto ya que este rey se presenta como un siervo,
Y hemos visto también su autoridad, su absoluta autoridad. El domingo pasado estuvimos explorando el pasaje, analizando y hablando del pasaje en el cual Jesús echa fuera demonios. Hoy vamos a continuar viendo un poco de este despliegue de poder, esta muestra de autoridad absoluta por parte de Jesucristo, pero ahora lo haremos mirando cómo Él tiene toda soberanía sobre la enfermedad. Además, vamos a ver a Jesús en su compasión, en su misericordia, en su amor, en su gracia para con nosotros. Muchas cosas deben llamar nuestra atención en estos versículos y quizá la más importante debe ser precisamente el hecho de que Jesús ejerce todo control, toda autoridad, toda soberanía sobre todo aspecto de la vida. Específicamente aquí, como he mencionado ya, la soberanía sobre la enfermedad. Pero debemos entender, hermanos míos, que Jesús no es un milagrero. Cada milagro que Jesús hizo fue diseñado para mostrar precisamente su soberanía sobre algún área de la vida. Cuando Jesús callaba y echaba fuera a los demonios, como vimos el domingo pasado, fue para demostrar que Él es el soberano sobre Satanás y sobre los ángeles caídos. Cuando Jesús caminó sobre el agua y calmó la tormenta, fue para demostrar su soberanía sobre la naturaleza, el clima y sus elementos. Cuando Jesús sanó el día de reposo, fue para revelar su poder, su autoridad sobre todos los días de la creación y sobre la religión de aquel tiempo. Cuando Jesús sanó al hijo de un oficial, el oficial del rey, fue para mostrar su soberanía sobre la distancia y sobre el espacio. Cuando Jesús transformó el agua en vino, fue para demostrar su soberanía sobre el tiempo y sobre los componentes de la creación. Cuando Jesús hizo el milagro de la pesca, fue para demostrar que Él tiene poder y autoridad sobre el tiempo y para que vean que Él tiene todo el destino de los hombres en sus manos. Cuando Jesús resucitó a los muertos, fue para mostrar que solo Él tiene suprema autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y cuando Él ascendió al cielo diciendo, toda potestad, esto es, hermanos míos, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, escuchen muy bien, por tanto, como Él es toda la autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hizo esto el Señor? Lo hizo para afirmar su soberanía total sobre toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación sobre la faz de este planeta. Hermanos míos, este planeta le pertenece a Jesucristo como todo lo que hay en su creación. Cada milagro del Señor Jesucristo es una prueba clara, contundente, inconfundible e irrefutable de su absoluta autoridad y soberanía. Cada átomo en el universo existe para obedecer las órdenes de Jesucristo. Al mismo tiempo, hermanos, algo igualmente importante que debemos apreciar es el hecho de que Jesús no es un déspota celestial. Él no es un tirano cósmico. Él no es un capataz frío, distante e insensible. Muy por el contrario, Jesús es el Señor todopoderoso, Señor de infinita misericordia al mismo tiempo. Jesucristo es un león fuerte, el león fuerte. Él es temible en batalla, pero al mismo tiempo, Él es un cordero manso y humilde de corazón. Vamos a explorar en esta mañana 4 diferentes escenas en las que veremos a Jesús no solo ejerciendo su autoridad, sino también concediendo su compasión y su misericordia. Esta mañana, en vez de tener puntos referentes a cada pasaje, cada pequeño pasaje será un punto o una escena que vamos a estudiar. La primera de esas escenas es Jesús sana a la suegra de Pedro. Esto está en los versículos del 29 al 31. Así que vamos a empezar a leer, hermanos míos, y a meditar en esto para saber qué debemos aprender aquí. Dice el versículo 29,
al salir de la sinagoga. Este al salir significa que inmediatamente después de que salieron de la sinagoga. Si estuvo aquí o escuchó la predicación del domingo pasado, Jesús y sus discípulos, los 4 discípulos que en ese momento tenía, que son Simón, Andrés su hermano, Juan y Jacobo, que también son hermanos, estaban en la sinagoga. Bueno, conecta esa historia con esta al decir, al salir de la sinagoga, inmediatamente después de que ellos salieron, después de que Jesús echara fuera ese demonio, dice que vinieron a casa de Simón y Andrés. Podemos ver una cosa aquí, mis hermanos, que Simón y Andrés, que son hermanos, vivían juntos. No solo eso, sino que la suegra de Simón vivía con ellos, porque el versículo 39 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Eso quiere decir, mis hermanos, que estaba la suegra viviendo con él, estaba el hermano viviendo con él, y por supuesto estaba su esposa. Su esposa no es mencionada en la escena. Y algunas personas dicen que no estaba la esposa de Pedro ahí porque había fallecido. Pero hermanos, eso está muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 5, 25 años después de este acontecimiento, que Pedro iba de ciudad en ciudad predicando, iba en viajes misioneros a anunciar el evangelio. ¿Y quién iba con Pedro? Su esposa. Su esposa era una mujer piadosa, era una mujer que estaba entregada también al Señor Jesucristo y apoyaba a su marido en todo esto. Sin embargo, como dije, hay quienes dicen, no, la esposa no está ahí, la esposa estaba muerta. Esto, hermanos míos, tristemente es solo para apoyar una doctrina de hombres llamado la inerrancia del papado. Hermanos míos, el Papa no es ningún tipo de autoridad sobre las Escrituras, ni ningún tipo de autoridad sobre ninguna iglesia, sino que las Escrituras en sí mismas son la mayor autoridad. No hay una autoridad encima de esto. ¿Y por qué apoyan el papado en esta idea? Porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Y los requisitos para ser papa es que tiene que ser célibe, es decir, no puede estar casado. Sin embargo, no fue la situación de Pedro. Es una mentira total. Y si quieren acompañarme, lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 9. Vamos a ver el versículo 4, en donde Pablo está hablando de los derechos que tienen ellos como siervos del Señor y como apóstol, porque estaban siendo atacados por el tipo de vida que llevaban. Él se defiende y dice en el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y dice además el versículo 5, ¿no tenemos derecho, escuche bien, de traer con nosotros una hermana por mujer, es decir, a nuestra esposa? Y dice, como también los otros apóstoles lo hacen. ¿Quiénes son los otros? Los hermanos del Señor y Cefas. Ahí está Pedro. Cefas, Simón, Pedro son la misma persona. Entonces Pablo lo que dice, hey, miren a Pedro. Él viene con su esposa y él está tranquilo, come, bebe, como cualquier otro siervo. ¿Por qué a nosotros, Pablo y Bernabé, estaban hablando de Pablo y Bernabé ahí, por qué a nosotros se nos exige o se nos pide algo que a los demás apóstoles no se les exige? Entonces, hermanos míos, ahí está la esposa de Pedro. Regresando al texto, Marcos capítulo 1. Su suegra estaba ahí y aunque no se menciona a su esposa necesariamente tenía que estar ahí. Además, están también ahí Juan y Jacobo, los 2 hermanos que llegaron juntos de la sinagoga. Hermanos míos, esta casa va a ser muy importante en el ministerio de Jesucristo, porque como ya vimos, Él vino a morar a Capernaum. ¿Dónde vivía Jesús en Capernaum? Lo más probable, hermanos míos, no podemos asegurarlo al 100% porque no hay nada que nos lo diga en la Biblia y no vamos a hablar más allá de lo que la Biblia dice, pero por lógica, lo más probable, los estudiosos afirman que pudo haber sido esta casa, la casa de Pedro, en donde Jesús, cuando se muda a Capernaum, empieza a vivir con ellos. Entonces, hermanos míos, recordemos también que Marcos, el joven Juan Marcos, escribe el Evangelio escuchando las historias y las narraciones y las predicaciones de Pedro el apóstol. Entonces, hermanos, esto es bien importante cuando queremos entender el texto. Estamos viendo, recuerden esto, en el Evangelio de Marcos a Jesús a través de los ojos de Pedro. ¿Qué más dice el texto? Dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre.
Lucas nos dice que era una alta fiebre. ¿Por qué es necesario que veamos a Lucas? Porque Lucas era médico de profesión. Entonces él, cuando leemos el mismo pasaje paralelo en Lucas, nos dice que era una alta fiebre. Esto lo encontraremos en el capítulo 4. Y dice, y enseguida le hablaron de ella. Es decir, que cuando Jesús llegó, inmediatamente Pedro, Andrés, probablemente también la misma esposa de Pedro, le hablaron a Jesús acerca de la suegra que estaba en cama, que estaba enferma. El mismo Lucas en el capítulo 4 nos diría, le rogaron por ella. Aunque Marcos dice que le hablaron a Jesús de ella, Lucas es más específico y dice la manera en que hablaron a Jesús de la suegra de Pedro. ¿Y cómo fue eso? Fue un ruego por ella. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos míos? Esto, hermanos, es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes del ministerio de la intercesión. ¿Qué podía hacer la suegra de Pedro que estaba en cama enferma, aún teniendo a Jesús ahí? Nada, mis hermanos. Está convaleciente, está ardiendo en calentura, tiene fiebre, probablemente tiene escalofríos, dependiendo de qué tan grave sea la enfermedad que tuviera. No sabemos si es una infección, no sabemos si es un virus, no sabemos qué es lo que le pasó, pero sabemos que está ardiendo en fiebre. ¿Quiénes son los que tenían que hablar de esta mujer a Jesús? Hermanos míos, aquellos que conocían a Jesús. Aquellos que conocían, por supuesto, también a la suegra de Pedro. Hermanos, pensemos nosotros cómo debemos también hablarle a Jesús de aquellos que no pueden llegar a Él, de aquellos que están incapacitados por algún motivo, incluso por su propia voluntad, incapacitados y esclavizados, que no pueden llegar a Jesús. Ahí vemos, hermanos míos, un ejemplo de oración de intercesión, rogar a Jesús por alguien más. Recuerde que cuando nosotros oramos, hermanos, quizá la parte más pequeña o la mínima parte de nuestra oración tiene en realidad que ver con nosotros mismos. La oración tiene que ver con Jesús, la oración tiene que ver con la voluntad de Dios, la oración tiene que ver con nuestros hermanos y por supuesto también estamos incluidos, pero no somos el centro de nuestras oraciones. Cristo, el Señor, es el centro de nuestras oraciones. Dice además el versículo 31, entonces Él se acercó. ¿Quién es Él? Jesús. Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Noten esto, Él se acercó a la suegra de Pedro. De nuevo, siempre es Jesucristo el que se acerca. No somos nosotros quienes lo escogimos a Él, Él es el que nos escogió a nosotros. Él es el que tiene el poder para acercarse, no nosotros. Nosotros lo más que podemos hacer, hermanos míos, es que por misericordia le roguemos al Señor que se acerque a nosotros. Nosotros no tenemos ni el poder, nosotros no tenemos los medios, no tenemos los méritos para acercarnos al Dios que es santo, pero Él se acerca en misericordia a nosotros. ¿Y qué hace? Dice que la tomó de la mano y la levantó. Note el contraste que hay entre cómo trata Jesús a esta mujer enferma y cómo Jesús trató en su momento, unas horas atrás en la historia, a los demonios que estaban en la sinagoga. Por un lado vimos que Jesús con toda autoridad, con un grito, reprende al demonio y lo echa fuera. Pero a esta mujer enferma que le necesita, va con total cariño, con total compasión, tierno y amable, y la toma de la mano y la levanta. ¿Y qué hace? Inmediatamente le dejó la fiebre. Lucas nos dice que reprendió a la fiebre, del mismo modo en que ha reprendido al demonio en la sinagoga. Él habla igual como hablaba a los demonios, habla igual para reprender la fiebre. No hay diferencia para Jesús, sean demonios, fiebre, vientos, olas. Su palabra, cuando es pronunciada de esos santos labios con autoridad, la creación obedece. Note además que dice que ella les servía. Es muy importante ese final de esta historia, hermanos. Ella les servía. En un instante la mujer pasó de estar ardiendo en fiebre, probablemente con escalofríos, como he dicho, muy enferma, y en un instante pasó a estar llena de energía, pasó a estar de pie,
ver a las personas que estaban en casa y como una buena anfitriona dijo, no, espérense, déjenme servirles. Esta palabra les servía significa darles de comer. En el griego esa palabra significa ir y preparar algo para darles de comer. Es como cuando estamos en casa de alguien y nos han invitado y hay comida y de pronto alguien nos dice, ¿quiere que les sirva ya? Se refiere a comida, a servir la comida. Esto es lo que esta mujer quiere hacer. Ve a Jesús ahí, ve a Juan, ve a Jacobo, obviamente ve a su yerno, ve a la gente que está ahí y dice, déjenme que les sirva. Hermanos míos, esta es la prueba de que Jesús en realidad se ha acercado a esa mujer y la ha sanado. Y esta debe ser la evidencia de toda persona que dice haber sido receptora de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, debe servir a Jesús. Es la respuesta natural, es la respuesta inmediata. Eso es lo que hace un verdadero creyente cuando ha sido receptor de la gracia salvífica de Jesucristo. Quiere servirle. No dice ahí que la mujer se sentía mejor y dijo, bueno, ya me siento bien, pero voy a seguir aquí acostado un rato más. No dice, oh, qué bueno que me salvó Jesús, bueno, ahora atenderé mis asuntos, porque qué bueno que ya estoy sintiéndome mejor. No, mis hermanos, sino que ve a Cristo y dice, déjenme servirle, en una muestra de gratitud, en una muestra de amor a aquel que le acaba de sanar. Ella le sirve. ¿Qué debemos aprender de esta historia, mis hermanos? Bueno, como ya dije, la oración de intercesión en el versículo 30. Debemos estar nosotros constantemente intercediendo por otras personas, estar rogando a Jesús por otras personas. Aprendemos también, hermanos, debemos ver que Él es el que se acerca. Él se acercó a la mujer y no la mujer a Jesús, porque es Jesús quien tiene el poder para acercarse. Ella le servía. Debemos aprender también, hermanos míos, que esa es la respuesta lógica y natural en una persona que ha sido tocada por Cristo Jesús, ahora le sirve. Además, debemos recordar que lo que Marcos está narrando en estos versículos está conectado con lo que vimos, mis hermanos, cuando hace unos domingos hablábamos de que Jesús empieza su ministerio y empieza predicando el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que decía? ¿Lo recuerdan? Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Esto quiere decir, hermanos, que la autoridad, la muestra de autoridad y poder de Jesús sobre los demonios y las enfermedades es en realidad un pequeño adelanto de lo que sucederá cuando el Señor regrese. Cuando el Señor vuelva y establezca finalmente la consumación de su reino en la tierra. Marcos quiere que veamos qué es lo que sucede cuando Jesús llega a un lugar y por su autoridad, por lo que Él es, empieza a poner todos los efectos del pecado de nuevo en orden. Ya no hay más enfermedad, ya no hay más demonios y más aún, hermanos míos, ya no hay más pecado. Esto nos recuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. Le voy a pedir que busque en su Biblia Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Esto, hermanos, es la consumación final de la obra redentora de Cristo Jesús en la creación. Porque recuerde que la redención no tiene que ver simple y sencillamente con su alma, o con su corazón, o con su voluntad. Es ahí donde empieza. Pero no es ahí donde acaba, sino que toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, la redención total de todas las cosas. ¿Y qué es lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 hasta el 7? Dice, vi un cielo nuevo, este es el apóstol Juan en Patmos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, he aquí la habitación de Dios, hermanos, he aquí donde Dios mora. Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuche esto.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que vemos, hermanos míos, a Jesús en este pasaje, sanando a la suegra de Pedro, expulsando a los demonios, y lo que veremos a continuación es una breve muestra de lo que Jesús hará en la creación cuando Él vuelva. Y dice el versículo 6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Este es Jesucristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos míos, esto además debe hacernos mirar el futuro con una gran esperanza. Estamos en medio de un tiempo en donde pareciera que las noticias todas son malas. Pareciera que las cosas van de mal en peor. Hermanos, pero debemos entender que para los hijos de Dios, para los redimidos del Cordero, las cosas nunca van de mal en peor, sino que siempre van de mejor a mejor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aunque alrededor de nosotros el mundo pudiera parecer que colapsa, el reino de Dios avanza firmemente y cada día es mejor. Cada día el reino se establece con más firmeza y el reino avanza hasta los confines de la tierra. Nosotros como cristianos debemos desarrollar una mentalidad, lo que llamamos una cosmovisión bíblica de las cosas. No podemos aterrarnos por las cosas que escuchamos y vemos alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha vencido el mundo. Y Él promete que para sus hijos habrá esperanza de una tierra nueva y un cielo nuevo, en donde no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Y hermanos míos, no hay ni siquiera pecado. No tengo idea, mis hermanos, y creo que ningún ser humano puede imaginar lo que debe ser vivir con un cuerpo glorificado libre de pecado. ¿Por qué? Porque nunca hemos experimentado eso. No sabemos lo que es vivir sin pecado. Desde que nacemos en pecado. Y vivimos, crecemos y morimos aún con pecado en nuestro cuerpo. Pero cuando seamos resucitados en el día postrero y el cuerpo glorificado se unida a nuestra alma en el día final, sabremos lo que es estar con un cuerpo sin pecado, hermanos míos. Y eso debe nosotros, como dije, movernos a vivir con esperanza. Movernos a vivir en gozo de que nuestro Rey gobierna todas las cosas. Vamos a pasar, hermanos, a la siguiente escena. La escena número 2 dice: muchos son sanados. Ese es el punto número 2 o la escena número 2. Y note que a propósito dice muchos son sanados. No dice todos son sanados, sino que muchos son sanados. Quiere decir que hay algunos que no. Versículo 32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Recuerde esto. Habían salido de la sinagoga, entraron a casa de Pedro. Ahí sana Jesús a la suegra. Pero seguimos estando en el día de reposo. Seguimos estando en el día de reposo cuando nadie trabaja, nadie se mueve, nadie hace nada. ¿Ok? Es el sabbat judío. Entonces, ¿qué pasa? Marcos nos especifica que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando acaba el sabbat, cuando el día de reposo concluye, ¿qué es lo que pasa? Ya llegó a oídos de toda la gente en la ciudad lo que Jesús está haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Los judíos no se atrevían a cargar a sus enfermos y llevarlos antes, porque entonces estarían violando la ley, que dice que no pueden hacer ningún tipo de trabajo. Entonces estaban probablemente muy ansiosos esperando que el sol se ponga y estaban listos para llegar a sus enfermos donde Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, los traen a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En la casa de Simón Pedro, en la casa de Pedro y Andrés. Entonces yo quiero que imagine esto. Está Jesús en esa casa. Yo creo que estaban hablando de muchas cosas. La Escritura no nos dice, pero no creo que estaban sentados todos callados o de pie todos callados.
Seguramente estaban Pedro y Andrés y la esposa de Pedro, la suegra, Juan y Jacobo, discutiendo, hablando, compartiendo, comiendo, riendo. No lo sé, hermanos, pero estaban en la casa como cualquiera de nosotros pudiera estar en la casa con alguien teniendo compañerismo. Y en ese momento, dice el texto, que le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. Y dice el 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿La puerta de quién? De la casa de Pedro. Entonces imagínense que de pronto está usted en su casa teniendo compañerismo con unos hermanos y de pronto una gran multitud se agolpa a la puerta. ¿Qué se agolpa? Que se amontonó apretujándose. Esta gente no estaba, hermanos míos, pacientemente golpeando la puerta, diciendo, disculpe, ¿será que pudiéramos hablar con Jesús? No, mis hermanos, esta gente estaba desesperada por ver a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía muchos enfermos. Y tenemos que entender que la tecnología y los avances médicos de nuestra época no existían en ese entonces. Y habían muchísimas enfermedades. ¿Cuál era la opción para aquellos que se enfermaban? Tenían dos opciones. Probar algún remedio casero a ver si le ayudaba. Esperar que la enfermedad pase o esperar a que se muera. No había más. Era muy común estar enfermo en ese tiempo. Ahora lo común es no estar enfermo. Cuando nosotros enfermamos decimos, ok, necesitamos ir al médico. Y hacemos bien en ir al médico, ir al doctor. Pero en ese tiempo, hermanos míos, lo más normal era que alguien estuviera enfermo. Por eso dices que toda la ciudad llevó a sus enfermos. Si usted piensa esto, ¿quiere decir que cada familia tenía un enfermo? Muy probablemente, hermanos. Muy probablemente en cada familia alguien tenía algún enfermo. O la tía, o el hijo, o el hermano, o la suegra como Pedro. Pero era lo más normal. Toda esta gente entonces se agolpa, se amontona a la puerta de Pedro. ¿Y qué quieren? Quieren que Jesús sane a sus enfermos. Están ahí, además, no solo enfermos, sino endemoniados. Y es muy interesante que la Biblia haga esa distinción. Porque mucha gente dice, ¿saben por qué es que en la Biblia leemos acerca de endemoniados? Porque en ese tiempo esa gente ignorante que no sabía que eran enfermedades. No, mis hermanos, ellos sabían distinguir muy bien cuando alguien estaba enfermo y cuando alguien estaba endemoniado. Por eso dice la Biblia, tenían enfermedades, todos los que tenían enfermedades y otros que estaban endemoniados. Hermanos, pensamos que nosotros somos sabios comparados con la gente del pasado, pero no es así. Ellos eran personas estudiadas, sabias, ¿no? Sabían de este tipo de cosas. Y aunque la persona común de a pie, la persona común y corriente como nosotros, quizá no era muy estudiado, pero hermanos, no quiere decir que eran ignorantes de todo. Ellos sabían distinguir, esta persona está enferma. No, esta persona tiene algo más que una simple enfermedad. Entonces lo han llevado donde Jesús, que está en la casa de Pedro. Debemos pensar, hermanos míos, la manera en que esta gente quizás empujaba una a otra. Querían ser los primeros en ver a Jesús. Probablemente, hermanos míos, en el calor del día, en el calor de la noche, porque de hecho ya se había puesto el sol, en esos empujones que habían, probablemente habían discusiones. Debemos dejar de romantizar las escenas bíblicas y pensar que son como lo que vemos en la televisión, que a lo mejor alguien venía muy tranquilamente y Jesús, no. Hermanos, esta gente estaba desesperada por ver a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que Jesús, y sanó a muchos que estaban enfermos. Note esto, no sanó a todos. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. No dice, y echó fuera a todos los demonios. Dice, y echó fuera a muchos demonios. Lo interesante aquí es que dice, no los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos míos, los demonios saben muy bien quién es Jesús. Lo hemos dejado claro el domingo anterior. Saben muy bien quién es Jesús. La pregunta es, ¿la gente sabe quién es Jesús? ¿Qué es lo que esta gente quería de Jesús? ¿Querían a Jesús o querían que Jesús hiciera algo por ellos? Tristemente, mis hermanos, esta gente querían que Jesús hiciera algo por ellos. Es más, me atrevo a pensar que mucha gente ahí probablemente ni siquiera sabían el nombre de Jesús. Probablemente decían, es que hay alguien ahí que está sanando gente. Ellos no estaban ahí para escuchar el evangelio. Ellos no estaban ahí para escuchar la predicación de Jesús. Ellos estaban ahí porque necesitaban y querían que Jesús les sanara a sus enfermos. Esa es la realidad. No hay nada romántico aquí.
esa es la realidad. Lo que motivó a la gente al escuchar esta historia de un hombre sanando personas es entonces decir, hey, que me sanen al mío. Yo también tengo gente enferma, yo también tengo un familiar enfermo. Entonces, mis hermanos, Jesús, primero, no sana a todos. ¿Por qué? Porque no es a lo que vino Jesús, y eso lo veremos en un momento, no es a eso que vino Jesús. Jesús no es un sanador, Jesús es un salvador. ¿Y cuál es el riesgo que corría Jesús, o el ministerio de Jesús, o la predicación de Jesús, si él empezaba a sanar a todo el mundo que se le pusiera enfrente? Hermanos, que nadie quisiera escuchar el evangelio. Que estaban yendo a Jesús por las razones equivocadas, como muchas veces hoy en día, en muchas tristemente mal llamadas iglesias, tristemente mal llamados pastores, predican a un Jesús que es un Jesús que viene a solucionar problemas. Sea sanidad, sea economía, sea autorrealización, sea una baja autoestima. Hermanos, no es a eso que vino Jesús. Y Jesús quiere dejar eso claro empezando desde este instante. ¿Qué debemos aprender de esto? De nuevo, hermanos míos, miren cómo el texto dice en el versículo 32 que le trajeron a Jesús sus enfermos. De nuevo, ahí estamos nosotros siendo apuntados por Jesús diciendo, si usted me conoce, traiga a otros a Jesús, tráigalos además por las razones correctas. Anúncieles el evangelio como es, como está escrito. Venimos a Jesús porque necesitamos ser perdonados por nuestros pecados. Necesitamos un Salvador que nos libre de la condenación del pecado, que nos libre de la condenación de la muerte eterna en el infierno. Eso es lo que realmente necesitamos. Porque ¿de qué sirve que una persona esté saludable si el día que se muera terminará en condenación eterna? ¿De qué sirvió ese milagro? ¿De qué sirvió esa sanidad? Hermanos míos, si el caso es así, entonces sanar no sirve de nada. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad traer a otros a Jesús. Además, otra cosa que debemos aprender, como dije, es que los demonios conocen a Jesús. Nosotros debiéramos también, hermanos míos, tomarnos todo el tiempo que sea necesario para conocer al Salvador. Es triste, como dije, quizá mucha de la gente que estaba ahí agolpada a la puerta no conocían a Jesús. Habían escuchado su nombre quizá, o incluso ni siquiera habían escuchado su nombre. Y triste es que muchas veces a muchos cristianos se les pregunta, ¿quién es Jesús? Y empiezan a hablar de alguien que no es el que la Escritura afirma. Empiezan a hablar de alguien que tienen en mente. Y tristemente, hermanos míos, muchas veces es una caricatura y no el Jesús todopoderoso, el Jesús que es toda autoridad y el Jesús que es soberano sobre la creación. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad siempre conocer a Jesús para dirigir y traer a otros a Jesús. Siguiente escena, hermanos míos, punto número 3, escena número 3, la predicación del reino. Imagine todo el día que tuvo Jesús. Después de estar enseñando con autoridad en la sinagoga, después de expulsar ese demonio fuera del hombre, después de sanar a la suegra de Pedro, después de que se agolpó gente a la puerta de la casa de Pedro y él sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. Hermanos míos, Jesús seguramente estaba cansado. ¿Por qué podemos decir que estaba cansado? Porque recuerden que Jesús, aunque es verdadero hombre, y mejor dicho, siendo que Él es verdadero hombre y siendo verdadero Dios, su naturaleza humana, hermanos míos, también se cansaba. Eso no le impidió, dice el versículo 35, levantarse muy de mañana. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué hora sería? Algunos estudiosos piensan, hermanos míos, que esto fue quizá en la última vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana. Podríamos afirmar que quizá Jesús estaba arriba a eso de las 4 de la mañana, listo para empezar su día. ¿Y cómo empezó su día? Salió y se fue a un lugar desierto, es decir, solitario, sin nadie. ¿A qué? Dice, y allí oraba. Y allí oraba, mis hermanos, implica algo habitual, algo que era su costumbre, porque dice, allí oraba, no dice, ese día allí oró,
o lo agarraron esa vez ahí orando. No, allí oraba. Era un hábito de Jesús, una costumbre de Jesús orar. Y lo hacía siempre muy en la mañana. Y dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. ¿Quiénes estaban con Simón? Andrés, su hermano, Juan y Jacobo. Entonces empezaron a buscar a Jesús. Atención, esto no significa que Jesús estaba perdido, que no sabían dónde estaba y vamos a empezar a buscar dónde acabó Jesús. No es eso lo que indica el texto. Una traducción un poco más clara para nosotros hoy podría ser, fueron a buscarle. Es decir, que los discípulos, Simón, Andrés, Juan y Jacobo, sabían dónde estaba Jesús. Cuando se levantaron y vieron que Jesús no estaba, dijeron, seguramente debe estar orando. Porque eso es lo que hace él habitualmente. Vamos a buscarle. Entonces fueron a buscar a Jesús y le dijeron, Jesús, todos te buscan. Todos te buscan. ¿Quién es este todos? La gente que estaba a la puerta de la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque vimos que sanó a muchos y expulsó fuera a muchos demonios, pero en un punto Jesús seguramente dijo, es hora de dormir. Y la gente que estaba afuera tenía dos opciones. O quedarse fuera en la casa de Pedro esperando a que amaneciera para que Jesús lo sanara, o regresar a casa y volver muy temprano. ¿Cuál fue la opción que cada quien eligió? Hermanos, no lo sé. Pero lo que dice es que habían muchos fuera ya, desde temprano, buscando a Jesús. Y esto es lo que dicen los discípulos. Van y le dicen, todos te buscan. Y quizá, mis hermanos, esto lo hicieron con un poco de desdén o un sutil reproche, como diciendo, pero Jesús, no es el momento de venir y apartarte y estar solo y ponerte a orar. Mira, está la gente ahí. Eres todo un éxito, eres popular. Te están buscando. Hace unas semanas nadie te conocía y mira ahora, toda la gente quiere estar contigo. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también allí. Atención, porque para esto he venido. Hermanos míos, Jesús nos dijo, ¡ay, qué bueno que me dicen! Fíjense que yo no quería dejar a esa gente ahí esperando, pobrecita, ¿qué van a pensar de uno? Que uno no les tiene amor, que uno no les tiene compasión. No, Jesús dice, vámonos de Capernaum. Vamos a salir de esta ciudad, ¿a dónde? A los lugares vecinos. Vamos a la redonda, necesito predicar. A eso es que he venido. No se confundan. Yo no vine como un sanador. Yo no soy un doctor que va a estar viendo pacientes todo el día. Yo vine a predicar la palabra de Dios, la palabra que mi Padre me ha dado. Porque es así, mis hermanos, a través de la predicación que la gente se salva. Es así. Y Jesús no tuvo ningún problema con poner lo que es importante primero, que es la palabra y la predicación, empezando el día con oración y decirle a la gente, sí, entiendo, pero no. Necesitamos continuar con el ministerio de la palabra. Esta lección la aprenderían muy bien los discípulos, porque en Hechos ocurriría una situación similar, en la que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas y fueron a quejarse con los apóstoles. Y decir, hey, atienden muy bien a las viudas de los judíos, pero ¿y qué pasa con nuestras viudas, la de los griegos? Y los apóstoles respondieron, no podemos dejar el ministerio de la palabra y la oración para ir a atender mesas. Esto es prioritario, porque sin esto no hay salvación. Pero busquen entre ustedes unos hombres llenos del Espíritu Santo que puedan atender las mesas. Y eso es lo que hicieron. Se da cuenta que la persona de Jesucristo priorizó la palabra y la oración. Los apóstoles priorizaron la palabra y la oración. Hermanos míos, en una iglesia, en una congregación, en donde la prioridad es el activismo, donde la prioridad es la diversión, donde la prioridad es el entretenimiento, ahí Dios no está siendo honrado. Porque se honra a Dios cuando uno es imitador de Cristo. Y Cristo priorizó, puso como cosa primaria en su ministerio, oración y predicación del Evangelio. Hermanos, otra cosa importante que debemos ver aquí. ¿Qué sucedió con la gente de Capernaum? Jesús los deja en ese instante para ir a seguir predicando. Y aunque nos pudiera parecer de alguna manera algo
insensible por parte de Jesús, dejar a esa gente ahí esperando con sus enfermos. En realidad, hermanos, esto es un acto de misericordia del Señor. ¿Por qué un acto de misericordia? Porque de nuevo, Jesús no quería que la gente malinterpretara su ministerio pensando que lo que él ofrecía era simple y sencillamente sanación. No, él ofrecía salvación. Al dejarlos, ellos tenían que ponerse a pensar cuál fue el verdadero mensaje central de Jesucristo en ese tiempo que además estuvo sanando. Tristemente, hermanos míos, la historia para la gente de Capernaum no terminó muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Mateo capítulo 11, Mateo nos narra lo que Jesús diría acerca de Capernaum. Vamos a Mateo capítulo 11. Mateo está atrás de Marcos. Y miren el capítulo 11, versículos 20 a 24. Mateo 11, versículos del 20 al 24. Claro es que en el capítulo 11 de Mateo, el ministerio de Jesús ya ha avanzado. Y recuerden, ¿cuál fue la base de operaciones del ministerio de Jesús? Capernaum. Y ahí es donde estamos viendo todo lo que estamos estudiando hasta ahora, en Capernaum. Y mire qué dice Jesús. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Una de esas ciudades es Capernaum, porque no se habían arrepentido. Hermanos, a pesar de que la gente veía estos milagros, no había arrepentimiento en ellas. Veían a Jesús como algo utilitario, es decir, ¿cómo puede Jesús servirme a mí? En vez de decir, ¿cómo yo, por amor a este Jesucristo, Rey del universo que ha venido a salvar, puedo servirlo a Él? Y mire qué dice. ¿Cómo hablaba Jesús de estas ciudades? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué dice que fue levantada hasta el cielo? Porque ahí es donde Jesús fue a morar, ahí es donde Jesús eligió esa ciudad para ser el centro y base de operaciones de todo su ministerio. Es ahí donde empezó sus milagros, es ahí donde la gente claramente veía quién era Jesús. Fue levantada hasta el cielo. Dice, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando claramente vemos la mano de Dios en su gracia, en su amor y su misericordia, acercarse a nosotros y bendecirnos todos los días. Y que sin embargo, cuando se trata de servirle a Él, le decimos no. Cuando se trata de arrepentirnos, le decimos no. Cuando se trata de honrarlo, le decimos no. Lo que dice Jesús es, ¡ay de ti! Tú, Capernaum, tú, Gabriel Cruz, tú, póngale su nombre ahí, que he hecho tantas cosas y aún podemos, hermanos míos, dar testimonio de que muchas veces han sido cosas verdaderamente milagrosas en nuestra vida. ¡Ay de ti! Cuando no hay arrepentimiento. Porque al que mucho se le da, mis hermanos, mucho se les exige. Y no es lo mismo tener todos los recursos que tenemos, tener la palabra delante de nosotros, venir y escuchar la predicación cada domingo y no arrepentirse, que aquellos que no tienen ninguna de estas cosas. En ambos casos, el que no está en Cristo terminará en condenación, pero la condenación es mayor para aquellos a quienes más se les ha dado. Hermanos, tenemos que pensar en esto. Tenemos que ver cómo Jesús condena a Capernaum por todo lo que él hizo en esa ciudad y sin embargo no hubo arrepentimiento. Hermanos, la predicación del Evangelio es más importante que la sanación del cuerpo.
Y aunque nos gustaría que no haya ningún tipo de problema en nuestra vida, la realidad es que podemos confiar y debemos confiar en que tendremos todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Si no lo tenemos y si Dios no nos lo ha dado, es porque no lo necesitamos. Cuando escuchamos, mis hermanos, que tendremos todo lo que necesitamos, nos dan ganas de gritar amén. Al menos no sé usted, pero a mí me dan ganas de decir amén. Qué bueno que voy a tener todo lo que necesitamos. Pero olvidamos que la palabra dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesaria la tribulación, hermanos. Jesús no viene a darnos una vida color de rosa. Jesús viene a darnos y a ofrecernos vivir una vida en santidad para su gloria. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y debemos nosotros estar listos para ello. Punto final, punto número 4. La escena final es Jesús sana a un leproso. Dice el versículo 40, vino a él un leproso. Recuerden entonces qué está sucediendo. Jesús ya no se queda en Capernaum y entonces le dice a sus discípulos, vámonos a las ciudades vecinas, a los lugares de alrededor. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese camino viene a él un leproso. ¿De dónde viene este leproso? ¿De dónde vivía? ¿Dónde vivían los leprosos? Hermanos, la lepra en tiempos bíblicos era tan grave que las leyes para los leprosos eran muy estrictas. Ellos tenían que vivir apartados de la ciudad en el desierto, probablemente solos o en compañía de otros leprosos. La lepra es una enfermedad muy grave, sobre todo en esos tiempos. En la actualidad ha sido casi erradicada completamente y en caso de que se encuentre existe un tratamiento para ello. Sin embargo, es una enfermedad crónica. Y en los tiempos bíblicos, desde el Antiguo Testamento, no existía ningún tipo de cura. La manera en que se refrenaba el avance de la lepra en la sociedad es apartando al enfermo en el desierto. Esta persona no tenía acceso a hablar con otras personas, no podía acercarse más de 150 pasos de otras personas. Y hermanos míos, lo único que le quedaba a un sujeto o a una mujer que tenía lepra era esperar que muriera. En algún momento la enfermedad le ganaría y entonces moriría. Era una sentencia de muerte. Levítico capítulo 13, versículos 1 a 8, nos dice cuáles eran las reglas para los leprosos. Y lo voy a leer, no lo tienen que buscar. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Lepra es. Hermanos, ¿por qué se habla constantemente de la lepra en la Biblia? Porque es esta terrible y destructora y poderosa enfermedad que es la imagen del poder destructor del pecado en el alma del hombre. Cuando una persona contraía lepra, era una sentencia de muerte. Si un judío de la época iba al sacerdote porque veía en su piel algún tipo de mancha, era como ir al doctor y decirle, hágame unos análisis. Y cualquiera que ha tenido un encuentro, hermanos míos, con una enfermedad, quizá con incertidumbre, quizá desconocida, y va al doctor y le dice,
Mire, no le puedo decir qué es todavía. Tengo que hacer unos análisis. Y usted cumple con esos análisis y le dicen, le avisamos cuando estén listos los resultados. Imagine usted durante ese tiempo, y a lo mejor lo ha vivido, quizá no, esperando a que le digan qué cosa es que usted tiene. Debe ser estresante, debe ser preocupante, debe dar miedo. Yo de manera particular, mis hermanos, no he sufrido ni he tenido esa experiencia, pero estoy seguro que debe ser algo feo. O a lo mejor uno es uno, a lo mejor es alguien más, su pariente, su madre, su padre, sus hijos. Esto es lo que ocurría en ese tiempo. El leproso, o al menos la persona que todavía no sabía si tenía lepra, tenía que esperar 7 días encerrado, luego otros 7 días encerrado, luego a ver si era. Y si sí era, no solo era decirle, está usted enfermo, tiene lepra, sino que además era declarado, es usted inmundo. Tome sus cosas, váyase de la ciudad. Había una manera específica en que el leproso tenía que vestir, tenía que enrollarse un manto en el pelo, cubrirse la boca, y si una persona que desde lejos la veía, con esa vestimenta identificaba que era leproso y se iba. Pero si por algún motivo la persona no lo identificaba y el leproso se daba cuenta que esta persona se está acercando a ella a menos de 150 pasos, él tenía que empezar a gritar, inmundo, 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 para que ellos supieran que no podían acercarse a él. Esa era la vida, hermanos míos, prácticamente de un leproso. Era estar muerto en vida, sin nadie con qué hablar. No podías estar con tu familia, mucho menos acercarte a la asamblea de Dios. No podías estar en la sinagoga, no podías estar en la ciudad. Y sin embargo, hermanos míos, este hombre de alguna manera escucha de Jesús. Y mire qué hace. Va donde él y dice, rogándole e hincada la rodilla. Vea la actitud. El leproso quizá había escuchado que Jesús estaba sanando muchas personas. Y algo en su corazón dijo, quizá Jesús puede salvarme. Quizá Jesús puede quitarme esta lepra, puede sanarme. Hermanos, debió ser difícil para este hombre rogar para ver si Jesús estaba a los alrededores, porque él no puede entrar a la ciudad. Entonces se da cuenta cómo esto conecta cuando Jesús dice, no, ya sané gente aquí, ahora vamos. No es que Jesús no sabe, Jesús es el soberano rey del universo. Hermanos míos, Jesús está yendo al encuentro de este leproso. Aunque nosotros vemos en la Escritura que Él es el que vino a Jesús, Jesús es el que ya había determinado cómo ese encuentro se llevaría a cabo. Y Él dice, tenemos que ir, ¿no? En otras palabras, es como Jesús diciendo, hay alguien a quien yo tengo que encontrarme. Y es este leproso. Y vea la actitud, rogándole. Aunque Jesús había estado sanando gente, el leproso no ve a Jesús como alguien que está obligado a sanarlo a él. Bueno, ha sanado a otros, sáname también a mí. A ver, si tienes poder, sáname. Hermanos, además, requeriría mucha fe por parte del leproso. Mucha fe. Acercarse a Jesús y pedirle este tipo de milagro. ¿Por qué? Porque la tradición rabínica decía que la lepra era tan mala, pero tan mala y tan grave, que decían los rabinos, es más fácil resucitar a alguien de los muertos que sanar la lepra. Entonces, este hombre tenía que tener una fe tremenda para decir, yo creo que Jesús puede incluso hacer este tipo de milagro, este tipo de sanidad. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Note esto, Señor, hágase tu voluntad. Si tú quieres, Señor, si no, déjame como estoy. Pero si quieres, Señor, tú puedes. Reconoce que es Jesús quien es el que tiene la voluntad absoluta sobre él y que también tiene el poder, porque no es solo tener la voluntad. ¿Qué sería Dios si tuviera una muy buena voluntad, pero no tuviera el poder? ¿Qué sería Dios, qué sería Jesús si él tuviera todo el poder, pero carece de la voluntad? No quiere, no lo desea. Hermanos míos, dice este hombre, si quieres, Jesús, si tú deseas esto, si en tu corazón está, mi Señor, hacerlo, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Tú tienes el poder sobre todas las cosas. Y Jesús teniendo misericordia de él. Qué hermosa palabra, hermanos. Y es la palabra central de este mensaje. Misericordioso es nuestro Señor. Él no está obligado a salvar a nadie, a sanar a nadie, a proveer a nadie. Todos a una se han hecho inútiles. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay bueno ni aún uno, ni uno hay justo. ¿Por qué el Señor tendría que hacer algo por nosotros? Y sin embargo, aquí vemos la respuesta. Teniendo Jesús misericordia, dice, extendió la mano y le tocó.
acaban de darse cuenta del problema que esto implica, mis hermanos. Es un leproso. Jesús es un judío. El hombre no puede estar a 150 pasos de otro ser humano. Y un judío no se atrevería a tocar a un leproso. ¿Por qué? Porque entonces, al tocar al leproso, el hombre quien lo toque se vuelve inmundo como él. Déjese de que se puede infectar de lepra, sino que ceremonialmente hablando, en las leyes del tiempo, está inmundo. Pero hermanos míos, el poder de nuestro Cristo opera de una manera tan diferente. Imagínense las que son madres aquí, los que son padres aquí, pero específicamente las que son madres, que usted vista a su hijo de pies a cabeza de un blanco impecable y que el niño le diga, voy a salir a jugar al patio, acaba de llover. ¿Cómo va a quedar esa ropa? Esa es la idea, hermanos míos, que tenían los judíos de la santidad. Hay que cuidar la santidad y no mancharla con nada, porque tú no quieres manchar algo que es muy santo. Y hay algo de correcto, hay algo apropiado en ello, pero Jesús viene a decir, la santidad funciona de una manera muy diferente. De hecho, la santidad funciona de la manera inversa. Yo puedo tocar a un leproso y en vez de yo ser impuro, limpiar a aquel que yo toco. Porque cuando Jesús en su santidad toca la inmundicia se echa hacia atrás. Ese es el poder de nuestro Cristo. Piense también, hermanos míos, cómo la gente vio eso. Jesús acaba de romper la ley, acaba de tocar a un leproso, eso no se hace. Pero la Biblia nos dice claramente que Jesús nunca pecó, nunca rompió la ley. Dijo él, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. ¿Qué habrá pensado la gente? ¿Ahora qué va a hacer Jesús? Ya tocó un leproso. Pero hermanos, tenemos que entender esto. Jesús es el soberano Rey del universo y a su voz, a su voluntad, las cosas operan como Él quiere. Le voy a poner un ejemplo. Usted ha visto a veces cuando hay una ambulancia en la ciudad, empieza a sonar la ambulancia, hay que ponerse a un lado y aun si el semáforo está en rojo, la ambulancia pasa. Acaba de violar una regla de tránsito, pasó un semáforo en rojo. Y dice uno, no, pero es que en ese caso se entiende, es una excepción porque hay algo más importante que hacer, quizás salvar a una persona que probablemente está enferma y la ambulancia pasa. O un policía está en una persecución de un criminal y uno que tiene que hacer hágase a un lado, porque el policía va a pasar y si el semáforo está en rojo, el policía pasa. Acaba el policía de romper una ley de tránsito. Sí, entendemos eso, pero no es así, hermano. Mire, eso se entiende, es una excepción. Pero, hermanos míos, Jesús no hace excepciones. Para que Él pudiera tocar al leproso, al instante que Él lo toca, al instante el leproso ya no tiene lepra. Porque si Jesús fuera el policía que está en una persecución, Jesús manejaría y el semáforo en el instante que Jesús pasa se vuelve verde. Porque Jesús no rompe la ley, sino que todos los elementos a su alrededor operan de acuerdo a cómo Él en su poder y en su santidad, en su soberanía, ha determinado que las cosas operan. De esa manera, hermanos míos, en el instante en que Jesús toca al leproso, le dice, quiero ser limpio. Y en el instante Jesús no está tocando un leproso, está tocando una persona limpia. De la misma manera, hermanos míos, cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe, en el instante en que nosotros ponemos nuestra fe en el Salvador, en ese instante Jesús dice, sé limpio. Y es uno justificado delante de Dios, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Es en Él que nosotros tenemos nuestra única esperanza, mis hermanos. Del mismo modo que este hombre solo tenía esperanza de su sanación como leproso en las manos de Jesús. Y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Vean cómo dice, así como Él hubo hablado, por el poder de su palabra, la enfermedad retrocede. Las cosas cobran el orden que Él quiere. Hermanos míos, dice además el texto que le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo, no le digas a nadie esto. Si no, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. De nuevo, Jesús no vino a romper la ley, vino a cumplirla. Y dice, ve y haz lo que ordenó Moisés.
Imagínese a este hombre, ex leproso, ya no está leproso, ya está sano. ¿Cuánto tiempo estuvo leproso? No lo sabemos. Pero ahora puede entrar a la ciudad, ahora puede visitar a su familia, ahora puede hablar con todo el mundo. Y en lugar de obedecer a Jesús y no decir nada, dice el texto, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Este hombre me recuerda mucho a lo que nosotros somos, ¿no? Parece que le dijo, ve y publica a todo el mundo. Dijo, no digas nada a nadie. Oh, que yo le voy a decir a todo el mundo. Parece que así lo entendió el leproso. Fue y le empezó a decir a todo el mundo esto. De manera, mire la consecuencia. Esto es una desobediencia del ex leproso. ¿Qué ocasiona su desobediencia? De manera que Jesús no podía entrar, ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. A causa de la desobediencia de este hombre que estaba lleno de lepra y ahora ya está sano, Jesús ya no puede entrar a la ciudad. Porque todo el mundo quiere ver a Jesús, todo el mundo, apenas Jesús pone un pie en la ciudad, no lo dejan en paz, él no puede continuar predicando. Vean cómo, hermanos míos, la desobediencia, que es pecado, entorpece siempre los planes que Dios tiene. No los detiene, porque nadie puede detener los planes que el Señor ha determinado desde antes de la fundación del mundo, pero los entorpece. Y muchas cosas en nuestra vida, hermanos míos, fueran mucho más sencillas si solo obedeciéramos. Pero ¿qué hacemos? Entorpecemos la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas a causa de nuestra desobediencia. Y dice además que Jesús se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él todas las personas. Quiero terminar con este mensaje. La desobediencia de este hombre es pecado. Entorpece la obra que Dios quiere hacer. Pero más aún, miren a nuestro hermoso Cristo cambiando lugares con el leproso. ¿Dónde vivía el leproso cuando tenía lepra? En el desierto. ¿Y quién estaba en la ciudad? Jesucristo. Ahora que él, por Jesucristo, es sano de la lepra, su desobediencia y su pecado ha hecho que Jesús esté en el desierto y el ex leproso ahora está en la ciudad predicando, hablando a todo el mundo el hecho de que es sano. Siempre, hermanos míos, tenemos que mirar cómo Jesús es el sustituto por nuestros pecados. Él tomando nuestro lugar, Él sufriendo la condenación que nosotros debíamos haber sufrido, Él yendo a la cruz cuando nosotros debimos haber sido clavados a ella. Siempre Jesucristo tomando amorosamente, misericordiosamente, sin que Él sea de ninguna manera pecador, tomando el lugar del pecador. Lo hemos visto cuando fue a bautizarse. Lo hemos visto en otras ocasiones, en otros textos, como Jesús, nuestro hermoso Jesús, sustituto por nuestra desobediencia y pecado. Y aquí vemos exactamente lo mismo, intercambiando lugar con el pecador, para que el pecador pueda estar feliz en la ciudad, viendo a su familia, hablándole a sus amigos, y Jesús afuera en el desierto sin poder entrar. Esto es una prefiguración, hermanos míos, de nuestra cruz, de la cruz del Calvario, de nuestra fe. Jesús siendo abandonado por su Padre, sin tener acceso a Él, para que el Padre pueda abrazarnos a nosotros y llamarnos sus hijos. Hermanos, debemos mirar estas cosas y dar gracias al Señor, que es misericordioso. Para terminar y concluir, hermanos míos, recuerde esto de este texto. La lepra es una imagen visible de lo que el pecado, espiritualmente hablando, invisible, hace en nuestra alma. Y solo Jesucristo es capaz de venir a nosotros y tocarnos, y venir a nosotros y salvarnos de la muerte eterna. Si no has puesto tu confianza en Cristo Jesús, quiero dejarte muy claro una cosa. Tú eres este leproso a las afueras de la ciudad. Y no la ciudad de Lake Charles, no la ciudad de Capernaum, la ciudad celestial. Ven en arrepentimiento y fe como este leproso, con la rodilla hincada en el piso, rogándole que si Él quiere te salve. Hazlo esta mañana. Hazlo esta mañana. No tienes que pasar al frente. Ustedes saben que nosotros no pasamos al frente. Pero ahí donde estás, Jesucristo oye, Jesucristo escucha. Y Jesucristo no solo es la total autoridad y el soberano del universo, sino que es misericordioso. Y pídele que por favor
te conceda arrepentimiento y fe. Pídele que por favor quite esa lepra espiritual con la que todos nacemos y que nos tiene apartados de su reino. Oremos, hermanos míos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres misericordioso, eres un Dios lleno de gracia, lleno de amor, Señor. No podemos imaginar qué sería, Señor mío, si tú fueras solo todopoderoso, pero no hubiera en ti amor, o no hubiera en ti gracia, o no hubiera en ti en misericordia, Señor. Verdaderamente estaríamos aterrados de que fueras el soberano. Pero nos gozamos de que tú seas el rey, porque tú no eres un rey como los reyes humanos. Tú eres un rey bueno. Tú eres un rey misericordioso, amoroso, compasivo. Tú eres un Dios que se goza y se deleita y se glorifica a sí mismo en la salvación de pecadores arrepentidos, aquellos que vienen a ti, Señor, a buscarte como este leproso. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, cómo tú has venido a este mundo a extender tu amor, Señor, y que tu santidad, Señor, no puede ser manchada, sino que por el contrario, cuando estamos en ella, nosotros somos los limpiados. Padre mío, ayúdanos, porque te necesitamos. Haznos ver nuestra tremenda y profunda necesidad de ti y de tu salvación, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.